El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Dios ha sido bueno. Dios. La conferencia titula ¿Cómo funcionaba la primera iglesia de Jerusalén? Hechos, capítulo 2, del verso 42 al 47. Y persistían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones, sus bienes, y los repartían a todos, a cada uno según su necesidad. Y ellos persistían unánimes en el templo día tras día, partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. La iglesia de Jerusalén fue una iglesia apostólica, y por causa de los apóstoles, ellos fueron instruidos, porque los apóstoles les enseñaban, les instruían sobre la cultura de este nuevo reino. Y como habían quedado 11 apóstoles, Matías fue agregado al grupo, reemplazando a Judas Iscariote. La Escritura dice, otro ocupe su oficio. Y eso nos muestra que nadie es indispensable en el reino de Dios. En base a la palabra, ¿cuáles serían algunas de las características de la iglesia de Jerusalén? En primer lugar, la doctrina apostólica. Los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza entonces apostólica proporciona fundamento a la fe. Una persona, para poder crecer en las cosas espirituales, necesita un buen fundamento, un buen cimiento, un buen soporte, porque cuando hay buen fundamento, difícilmente se vuelve atrás. 2. Otra característica era la comunión. Comunión viene de la palabra griega koinonía, que significa asociación, participación y comunión. La dimensión apostólica causa, origina, promueve la participación de todos los creyentes. Y también abre la puerta para una buena unión entre personas que tienen una meta común, convirtiéndose en una comunidad de hermanos de una misma creencia, de una misma fe. Primera de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 3. El apóstol Juan dijo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos
para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es la que nos tiene que llevar a la otra persona que tiene la misma comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y así uno puede mantenerse unido en el Espíritu. El verso 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La iglesia primitiva no tenía comunión con los que vivían desordenadamente. Y en la iglesia, en general, hay gente que vive desordenadamente. Y la misma palabra dice que no le digan ni hermano a los que viven desordenadamente. Ellos no tenían comunión con los que vivían desordenadamente, ni con los impíos, ni con los de corazones perversos, ni con aquellos que, llamándose hermanos, no obedecían la palabra de Dios. Dios nos manda a que tengamos comunión con todo aquel que realmente obedezca, acate, cumpla la palabra. Y el Espíritu Santo dé testimonio de que verdaderamente tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La iglesia no es un club de creyentes. La iglesia tiene que cimentar su fe en la doctrina de los apóstoles y tener comunión los unos con los otros, porque es lo único que trae paz. Hoy más que nunca hay una desunión en el cuerpo de Cristo que no es del agrado del Señor. Y es que el diablo ha cautivado las mentes y las conciencias de aquellos que no obedecen, no se someten a la palabra, pero aún continúan en la iglesia. Tenemos que entender que no somos nada sin Jesús. Y todo lo que somos es porque Él está en nosotros. Por eso nos enseña a través de la iglesia primitiva a buscar la unidad entre la cabeza, Cristo, y la iglesia, el cuerpo. Todo lo que funcione mal en la iglesia no es dirección de la cabeza. 3. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. Quiere decir que compartían los alimentos, pero también había servicio de comunión, y la Santa Cena fue una parte vital de la iglesia primitiva. Fíjese que tenían Santa Cena con frecuencia y casi todas las semanas. Pero ahora se hace una vez al mes, y quizá por eso el pecado no es corregido en algunas vidas. Porque hay iglesias inclusive que hacen una Santa Cena cada 3 meses. Y por último, los que están en pecado, se anuncia la Santa Cena y es una ausencia total. 4. Oraciones. Las reuniones de oración no eran reuniones de comentarios, ni tampoco se reunían para contar la última novedad de Jerusalén. La oración siempre fue y es parte viva de la iglesia. Y si la oración es algo vital, tenemos necesidad de aprender bien este trabajo
de la intercesión en la iglesia local. La unción apostólica derrama una fuerte dimensión de oración en la iglesia local, porque la casa de Dios es casa de oración para todas las naciones. Entonces, ellos iban al templo a orar. En la mayoría de las iglesias, la gente no quiere orar. ¿Cómo lo sé? Porque los cultos de oración son vacíos. Las convocaciones a ayuno y oración también son vacías. Se han olvidado que cuando la iglesia primitiva se reunía a orar, el lugar donde se reunían temblaba. En la oración está nuestra fortaleza espiritual para poder sobrellevar la vida en comunión y también resistir las trampas en contra de la unidad del cuerpo levantadas por el maligno. ¿Qué más había en la iglesia primitiva? Había temor. Había un temor reverencial al Señor. Hechos 5:11 dice, un profundo sentido de reverencia a Dios estaba sobre ellos. Este temor es una de las marcas distintivas del ministerio apostólico. Hay que tener celo santo por las cosas de Dios. ¿Sabe por qué la gente no tiene temor de Dios hoy en día? Porque cae en el error de pensar que Dios tiene las emociones débiles como las de los humanos. Por eso es que la gente nos engaña fácilmente, porque nosotros vemos llorando a una persona y nos sentimos con un sentimiento falso a veces de pena y somos engañados. Pero Dios no tiene las emociones débiles como los seres humanos. Isaías 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son como sus pensamientos. La gente vive preocupada por sus sentimientos y no quiere decirle a otros la verdad para que no se sientan mal. Cuando en realidad eso es lo que necesitan, porque es la única manera de que se acerquen al Señor cuando comprendan que necesitan un Salvador. Muchos creen también que pueden vivir como quieran y todavía recibir las recompensas del cielo. No tienen temor de Dios porque no tienen idea de su poder y su grandeza. Se olvidan de que la Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el mismo que se habla en Apocalipsis y dice de él la ira del Cordero. La fe cristiana, hermanos, no es un juego, no es una jugarreta. Dios te ve como el sol de mediodía. No hay día nublado para Él. Todo lo ve, y todo lo conoce, y todo lo juzga. Las consecuencias a veces las recibe con vergüenza. 6. Otra de las características de la iglesia de Jerusalén eran las señales y maravillas. Señales y maravillas fueron parte de la iglesia apostólica porque el Señor respaldaba la predicación de su palabra con señales y prodigios. ¿Recuerdan a Pedro en la puerta hermosa? Le dijo al cojo, no tengo oro, no tengo plata,
pero lo que tengo, te doy. ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía a Cristo dentro de su corazón y con Cristo lo tenía todo. Tenía el Espíritu Santo con todos los frutos del Espíritu adentro, con el poder, con la autoridad. O sea que Pedro sabía lo que tenía adentro y muchos cristianos no saben lo que tienen adentro, por eso viven contristando al Espíritu Santo. 7. Otra característica de la iglesia de Jerusalén era la unidad. Los creyentes estuvieron unidos y sin unidad del Espíritu no se puede avanzar. ¿Cuál es la unidad que produce el Espíritu Santo? Es la unidad de propósito, de metas, todos sintiendo una misma cosa, poniendo su parte para que el propósito de Dios se cumpla. Todos trabajando en lo mismo, porque ese es el propósito, esa es la meta de la iglesia. Otra característica de la iglesia de Jerusalén es que era una iglesia dadora. Había un espíritu dadivoso, generoso, desprendido. Y esto hacía que la gracia de Dios la pudiera ver el pueblo. Hechos 4:33, adelante, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y por esa causa, porque predicaban el mensaje de la cruz, había abundancia de gracia sobre ellos. Así que entre ellos no había ningún necesitado, despojado, empobrecido, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio, el monto total de lo vendido, lo ponían bajo la administración de los apóstoles y se repartía, se racionaba a cada uno según su necesidad, según su carencia. De esa manera, las necesidades de cada creyente consiguieron ser atendidas. 9. Otra característica de la iglesia de Jerusalén: perseveraban cada día. ¿En qué? En su asistencia al templo. Hechos 3:1 habla de lo que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. La hora novena era las 3 de la tarde. Ellos adoraban juntos en el templo regularmente y ellos formaron pequeños grupos de enseñanzas en las casas y no enseñaban lo que querían o lo que creían en sus mentes. Yo creo que esto es así. No, ellos enseñaban la doctrina de los apóstoles. 10. La iglesia de Jerusalén tenía contentamiento. Y el contentamiento trae gozo. Y el Espíritu Santo ya depositó el gozo aquí adentro. Trae gozo, trae agradecimiento, porque ese espíritu de gozo era muy fuerte en la iglesia de Jerusalén. Y las iglesias apostólicas se caracterizan por tener gozo en el espíritu como algo que resalta dentro del reino de Dios. Otra de las características de Jerusalén era la alabanza. El poder y la autoridad son dos características de la unción apostólica, y la alabanza la usaban como instrumento para derribar fortalezas. 12. Tenían favor. La ciudad entera hablaba bien de ellos. En griego la palabra favor es charis, que significa
influencia divina sobre el corazón. Dios le da a la Iglesia Apostólica gracia o favor en sus ciudades, regiones y aún naciones, y la gente comienza a verlo con buenos ojos. Entonces, el resultado de la dimensión apostólica dio crecimiento a la Iglesia, y como muestra de este favor, cada día el Señor añadía personas a la Iglesia. Cada día. El Evangelio nunca fue de cuatro paredes. Jesús mandó que se lleve el mensaje por las calles, que se sanen enfermos, que liberten a la gente cautiva, porque mucha gente vive sufriendo, pero nunca se acercará a una iglesia cerrada o encerrada en cuatro paredes. Para lo que la gente va a la iglesia es para ver un show evangelístico, con muchas estrategias de colores, con recreaciones, entretenimiento de jóvenes, porque Dios escogió al hombre para que lleve el mensaje, pero el hombre escogió métodos para conquistar a la gente, y la gente solamente va a ser conquistada con la predicación de la palabra, porque la palabra es la única que cambia vidas. Y la iglesia primitiva nunca, jamás se vio involucrada en este tipo de actividades. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece ¿qué? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dios no da su honra y su gloria a nadie. Dios nos ha mandado a representarlo, no a sustituirlo. ¿Cuál es el mensaje de Dios para la iglesia? Iglesia, regresa a Cristo. Nosotros somos llamados a caminar en la nueva reforma apostólica. Dios nos puso en la posición correcta para cumplir la gran comisión. Primero nos puso en contacto con relaciones apostólicas para que podamos funcionar en nuestro llamado. La iglesia primitiva no tenía un cristianismo débil. La iglesia primitiva no andaba con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Y cuando los cristianos del primer siglo se convertían de verdad. ¿Por qué ellos podían hacer esto? Porque tenían el apoyo de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué ellos podían hacer eso? Porque el único mensaje que predicaban era el mensaje de la cruz. ¿Por qué ellos podían hacer eso? Porque creían que cada convertido tenía la responsabilidad de obedecer. La entrega de todos los cristianos de la iglesia primitiva refleja la calidad de sus líderes. Los líderes de la iglesia primitiva se preparaban para servir, y una vez que el anciano u obispo era elegido en una congregación, se quedaba ahí haciendo discípulos toda su vida. ¿Por qué? Porque dedicaban todo su tiempo a preparar al rebaño. Querían, anhelaban el bien espiritual de sus ovejas. Y hoy pocos son los que quieren incomodarse por otros, ni tampoco quieren sufrir, pero está escrito en la palabra que todo aquel que quiera vivir piadosamente tendrá persecución. Pero el Señor Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. La iglesia primitiva les enseñaba a vivir un evangelio de verdad.
Les enseñaba a vencer el pecado. Amaban a Dios con todas sus fuerzas. Creían en Él. Y por esa causa ellos pudieron conquistar el mundo y lo hicieron. Así que resumiendo, la iglesia de hoy tiene que aprender de los cristianos de la iglesia primitiva. Cristianos maduros, con la capacidad de enseñar la palabra sin usar ningún otro tipo de manual, enseñaban a los nuevos convertidos con la sencillez de la palabra, y esa sencillez de la palabra era lo que los conquistaba. Para avanzar necesitas ser un odre nuevo para llenarte del vino nuevo que el Señor está derramando a la iglesia. No se olviden que los fariseos y los saduceos no quisieron entrar en la revelación que Jesús, el enviado, había traído a la tierra. Pero los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús se alinearon y caminaron en la verdad de Dios. La iglesia de Jerusalén entendió la verdad de Dios, que está enseñada, por cierto, como una nueva forma de entender. ¿Qué era lo que teníamos que entender? Que tanto los judíos como los gentiles eran un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. La iglesia de Dios hoy, si es imitadora de la iglesia primitiva de Jerusalén, de la primera iglesia, tiene que entender también muchas cosas de forma correcta, como dijo el Señor Jesús. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo, esto es así. Tienen que participar de la doctrina de los apóstoles, de la comunión, del partimiento del pan, de las oraciones, del temor de Dios, de las señales y maravillas, del dar, de ser una iglesia generosa. Debe haber una perseverancia diaria, contentamiento, alabanza. ¿Para qué? Para que haya favor de Dios. Pónganse de pie. Yo me voy a dirigir a los que han venido por primera vez. Quiero decirles que Dios les ama con un amor eterno. Por eso les ha prolongado su misericordia. Así que si quieres, repita así: Padre, quiero darte gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Tu palabra ha tocado mi corazón. Yo necesito y quiero ser un convertido de esos de la iglesia primitiva, un convertido de verdad. Y yo reconozco que el mensaje de la cruz es efectivo. Cristo en la cruz pagó por mis pecados y su sangre es suficiente para limpiarme. Y por eso puedo acercarme a ti, Padre, cubierto con la justicia de Cristo, para pedirte que me aceptes como un hijo tuyo, como una hija tuya. Sé que yo no tengo méritos, pero los méritos de Cristo son suficientes. Su sangre todavía actúa y limpia mis pecados. Y declaro que Jesucristo es el Señor para tu gloria, Padre. Te bendigo, Dios, y te doy gracias. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.